Presentación, luego vamos a hacer algunas notas con los medios de comunicación, pero antes, Tiene que cambiar la mirada, vamos a hacer tipo, este, bueno, la idea era hacer una presentación más colectiva, sobre todo Rosana y yo que participamos en esto en forma más intensa, más allá de que todo el Consejo estuvo trabajando y aportando para esto. Voy a detallar, seguramente esto va a ser por agregación, los 5 grados. Esto fue una discusión, en realidad el número de grados es similar al de la universidad, pero la descripción de los grados es diferente. También el proceso de avance en cómo se vayan otorgando estos grados también va a ser diferente, porque vamos a partir de un grado común para todos los docentes, eso después lo va a explicar en las disposiciones transitorias Rosana. En el grado 1, lo planteaba Ana, esto es la idea que haya un docente que trabaje bajo la orientación de otros docentes, que colabore en todas las tareas que correspondan, que es el único que tiene una duración renovable por única vez en 5 años, y se requieren, es la que en los menos requerimientos son títulos de grado, tanto en educación como título universitario o incluso un título terciario de carrera tecnológica de al menos 2 años. Esto tiene que ver con las carreras vinculadas a la educación tecnológica que requieren alguna formación en particular. En el grado 2, donde se va a priorizar la enseñanza de las tareas de enseñanza, de todas maneras todos van a realizar tareas de, como ya dijo Rosana, de investigación, extensión y enseñanza, muchos ya lo realizan, y se están solicitando algunos requisitos vinculados a la formación. Y aquí me interesa señalar 2 cosas. Una era la posibilidad de formaciones tanto en educación como universitarios, y la otra, ya dicho, las carreras tecnológicas, y también tiene que ver, y que importa mucho, la experiencia profesional. Porque una discusión que hemos tenido mucho es que es cierto que importan las formaciones, pero también le importan a la formación docente la experiencia profesional. A esto se refiere la experiencia de maestros, de profesores, de maestros técnicos. Se refiere en el campo de lo tecnológico la experiencia profesional en el campo laboral o en el campo tecnológico que corresponda, porque es importante que se incorpore a la formación no solo aquellos que hayan estudiado y estudiado mucho y hayan creado conocimiento en lo posible, sino también la posibilidad de incorporar a aquellos que tienen experiencia en el campo y particularmente en el campo educativo. Por eso esto es un aspecto que se incorpora para no limitarlo exclusivamente a la formación de grado, sino que puedan también combinarse la incorporación de quienes tienen experiencia profesional. De aquí en adelante todos los cargos del 2 al 5 son cargos renovables cada 5 años, ahora vamos a ver las características. En el grado 2 habíamos visto que trabajaban en equipo bajo la orientación de otros docentes. La idea es una propuesta de estructura académica no de trabajo individual, sino de trabajo colectivo, de trabajos en equipos, con diferenciación de tareas, porque bueno, efectivamente hay docentes, en este caso de grado 3, que van a tener responsabilidades en la planificación, en la dirección de equipos, en la dirección en la orientación de esos docentes, y con los niveles de formación también crecientes. Algo similar sucede en el grado 4, donde a la orientación de equipos tendrá además responsabilidades de planificación, de organización, de dirección y evaluación, y donde se le piden ya formaciones de maestría o doctorado. Como dijo Rosana, se incorpora el concepto de formación equivalente, es una figura que también existe en la Universidad de la República, teniendo en cuenta que las personas se forman por titulación, pero también se forman por otros caminos, y hay que reconocer este tipo de formaciones. Y el grado 5 es el que vieron que cada vez que tiene más letras, pero el propósito es de que se le exige más formación y también tiene mayores responsabilidades. Importa señalar que esto es un proceso continuo y que el acceso a los grados no es un acceso como sucede en el resto de los consejos, donde uno pasa de un grado a otro en forma automática o no, por ejemplo primaria, que ahora realiza concursos, sino que es un acceso abierto y se llamarán a concurso para cada uno de los grados de forma libre. ¿Cómo se ingresa al grado? Bueno,
esto no hay cambios con respecto a lo que son los estatutos de la ANEP y lo que son las tradiciones de la educación pública uruguaya, son las efectividades, distintas formas de concursos, de mérito, de oposición y méritos. El único grado que establece como condición que sea por oposición y mérito el ingreso a la efectividad es en el grado 1, el resto puede tener distintos tipos de ingresos y de concursos, y se establecen qué tipo de méritos se van a tomar, y se establecen estas 3 condiciones que son la formación de grado y de posgrado, la experiencia profesional y la académica, y la producción académica como las 3 características principales que, dicho sea de paso, ya en estos concursos se incorporan de esta manera. Acá importa decir, bueno, en el estatuto es cómo permanecen los docentes en efectividades o incluso en interinatos. Aquí se incorpora un concepto novedoso para lo que es la ANEP y es el de la renovación cada 5 grados. Actualmente el estatuto establecía efectividades que caducaban, con procedimientos que no estaban definidos con respecto a cómo establecer, salvo la realización de nuevos concursos. De hecho, nos sucede es que eso es una práctica que no dio resultados porque no hubo concursos de renovación. Acá lo que estamos planteando es procedimientos de renovación en el marco de una evaluación institucional. Creemos que debe haber evaluación institucional y que debe haber una evaluación integral. En esta evaluación integral lo voy a plantear de 2 lados. En primer lugar, porque están planteados cuáles son los instrumentos que se van a utilizar, que es el propio informe del docente, el informe de quienes trabajen, ya sea la dirección o los responsables académicos de los docentes, la valoración estudiantil, que ya está en marcha, que está habilitada, pero que será un elemento también a tener en cuenta a la hora de la renovación, y la propuesta del trabajo del docente para el periodo que se propone renovar. Las renovaciones son de hasta 5 años, no necesariamente son por 5 años. Esto obviamente va a llevar procedimientos de lo que viene después, que es la creación de comisiones de evaluación, que pueden ser nacionales o pueden ser regionales. Estamos hablando de un universo de unos 3.000 docentes, que probablemente tengan distintas características. Nosotros hemos ensayado un proceso de renovación muy inicial, muy piloto con respecto a direcciones, a cargos incluso de coordinaciones de distinto tipo, donde se empiezan a aplicar estos procedimientos, donde el docente se hace cargo e informa lo realizado, pero también propone lo que va a realizar en el próximo periodo, y si bien al comienzo no se evalúa sobre lo propuesto, porque no había propuesta de trabajo para evaluar, de en adelante las renovaciones van a ser en función de lo que el docente se propuso hacer y si lo cumplió o no lo cumplió en base a esos mecanismos. Y en los indicadores, que este es el otro grado de integralidad, tiene que ver con que se evalúan todas las actividades. Obviamente las actividades de enseñanza, las actividades de extensión, las actividades de investigación que haya realizado, las producciones y publicaciones que haya realizado en ese periodo, la participación en los grupos de trabajo y la gestión. Nosotros hemos visto ya en estas primeras experiencias que uno tiene que focalizar, dependiendo del tipo de tareas que tiene cada docente, cuáles son estas funciones las primordiales. De todas maneras, aquí hay una parte que es sustancial. Una es la que decía Rosana, la separación de la antigüedad del avance de los grados académicos, y la otra es la evaluación constante de los docentes, como decíamos, en el marco de la evaluación institucional. Rosana. ¿Formación equivalente? Bueno, ¿sí? Te dejo la otra. ¿Sí? No, la idea, acá lo que queremos establecer es que la formación equivalente está establecida con determinados criterios. Acá importa mucho que en una institución que está acostumbrada a concursos, pero que donde se dificulta a veces establecer de manera ordenada y organizada cómo son esas equivalencias, estos son de los aspectos que se acordaron y se discutieron más, establecer con mayor precisión a qué se le llama formaciones equivalentes. Ahí ven que las formaciones equivalentes son sobre todo por las formaciones existentes y sobre todo para especializaciones y maestrías. Se establece cuáles son los créditos o las horas que tiene que tener cada una de ellas, y la idea es que se reconozcan formaciones realizadas en distintos ámbitos, y la idea también es que tenga una cierta coherencia, al menos de que la formación tenga dentro de un mismo campo del saber. Esto también está en el estatuto, lo señalaba
hoy Rosana. Bueno, Ahora sí. ahora sí. No, vamos a ir. Yo soy muy ajustada a lo acordado, ¿no? Con respecto a las disposiciones especiales y transitorias, me parece importante señalar este conjunto de artículos de las disposiciones especiales y transitorias son por demás relevantes porque nosotros tenemos que pensar cómo hacemos el tránsito entre el estatuto que teníamos o que tenemos aún vigente y el estatuto que va a entrar en vigencia. Por tanto, estas disposiciones especiales y transitorias son importantes. Señalar que no se van a afectar los derechos adquiridos por los docentes efectivos que ya tenemos trabajando en el Consejo de Formación en Educación. Las antiguas efectividades se van a regir por el estatuto anterior, previo a esta modificación, y si hubiera compañeros que tienen efectividades que ya transcurrieron más de 10 años, como es en casi todos los casos, luego se van a renovar por el mecanismo de evaluación que estaba señalado por Luis de las comisiones evaluadoras. Quiere decir que es una condición que supera, creo, la condición del estatuto actual, porque aquellas efectividades a término que estaban marcadas en el estatuto que tenemos vigente hoy, en realidad no va a ocurrir más porque estos compañeros que son efectivos al presente van a pasar, van a mantener su efectividad, sus condiciones, y a su vez van a poder ser renovadas sus efectividades por los mecanismos que están coordinados a través de esas comisiones de evaluación, de pares, de estudiantes y a través de los informes que se presenten. Por otro lado, el ordenamiento va a ser en primer lugar por el concurso y luego por la antigüedad. Es decir, esta idea de separar la producción y el trabajo, el desempeño docente en relación a la antigüedad. Todos vamos creciendo, en formación en educación tenemos una población grande en términos generales en cuanto a las edades, pero bueno, eso es una cuestión importante, pero también es importante reconocer la producción académica que los docentes realizamos. Por otro lado, hay un aseguro, y quiero señalarlo en artículos 106, 107 de esta propuesta de disposiciones transitorias, establecen que nosotros vamos a seguir cobrando las partidas por antigüedad. Todos los docentes vamos a ingresar al grado 2, los que somos tanto efectivos como interinos o suplentes, y vamos a seguir cobrando las partidas por antigüedad y las compensaciones por 25, 28 y 32 años como se cobra ahora dentro de la ANEP. Cosas que nos quedan, muchas, a definir, pero mucho trabajo por hacer. Por un lado, convocar a los grados 3 y 4. Esto había sido una propuesta ya de la comisión cuando había trabajado, que en principio el grado 1 y el grado 5 lo sacábamos un poco de la Troya y nos íbamos a centrar en el grado 2, 3 y 4, porque todos los docentes vamos a ingresar al grado 2 y poder llamar a algún concurso de ascenso a grado 3 y 4 dependiendo las funciones y características que estos grados tienen. Por otro lado, poner en funcionamiento las comisiones de evaluación, una tarea importante y relevante, cuyo efecto van a tener, lo dicen las disposiciones también, que efecto a marzo del año siguiente que la comisión hizo la evaluación. Diagramar tablas y los cargos para los distintos grados, para los 5 grados. Sobre eso es algo importante, ya hemos conversado con algunos compañeros por dónde empezar a diagramar esos cargos en algunos institutos académicos o en algunas áreas para ver cómo esto se va generalizando para toda la formación. Por otro lado, la importancia que está destacada del reconocimiento de competencia notoria. Esto está señalado en el artículo 84.1, en donde es importante reconocer competencias notorias en algunas áreas donde no ha podido haber formación y, bueno, se haga ese tránsito y se reglamente cómo resolverlo. Y por último, la experiencia profesional cualificada, que también está señalado
en un artículo que es uno de los requisitos posibles para el ingreso al grado 2 y tendremos que desarrollar qué implica esa experiencia profesional cualificada. Bueno, un gusto haber compartido esta ilustración del contenido del capítulo con ustedes. Rosana, quiero terminar, estamos terminando la presentación. Queremos señalar una cosa, esto no está hecho en el vacío, sino que está hecho sobre un cuerpo docente que, según el último censo, en un 60% ya tiene formaciones de posgrado, un 80% en el año 2018 había realizado algún curso de formación el año anterior, el 51% de ellos con evaluación, y según ese mismo censo se registró que existen en el cuerpo docente de formación y educación 156 docentes que integran el Sistema Nacional de Investigadores. Un porcentaje nada despreciable que es el 5% de nuestros docentes. Por lo tanto, esto que estamos avanzando hacia lo universitario está en un cuerpo docente que tiene y ha tenido un interés en formarse. Esto les va a estimular más esa formación seguramente, pero no estamos en un cuerpo docente que no esté interesado en formarse, sino todo lo contrario. Y como dijo Rosana, es un gusto haber hecho esta presentación y un desafío para todo lo que viene por hacer. Muchas gracias. Bien, buenos días. Realmente es un día muy importante en varios aspectos. Por el resultado de un proceso que creo que los compañeros tuvieron gran claridad en poder hacer su descripción, pero también en el contexto en el cual nos encontramos como país, ¿no? Para los distintos compañeros que han estado desde a partir del año 2009, consecuencia de la Ley de Educación 2008, a cargo de responsabilidades en el Consejo de Formación en Educación, dirección, luego Consejo, la coyuntura era compleja porque en el marco de las discusiones internas dentro del propio sistema hay discusiones de primer orden a nivel parlamentario respecto a encontrar una nueva forma de organización institucional para la formación de los docentes. Eso, de alguna manera, también creo que es un elemento que ha complejizado claramente todo este proceso de avance y desarrollo, porque las distintas expectativas centradas en una nueva institucionalidad también hacen de ajustar y proyectar en tiempos que a veces en un momento pensaron ser ciertos y luego realmente se transformaron en tiempos inciertos. Hasta el grado que hoy, si tendremos que celebrar este trabajo y este producto en el marco de un elemento fundamental de confianza hacia la profesión docente y de confianza hacia la sociedad en su conjunto que tenemos estancado, digamos, en validaciones de orden político que no nos han permitido tener una estructura aún de orden universitario para la formación de docentes en el país. Digo porque seguramente cuando uno sale o cada uno de nosotros sale de la cotidianeidad, esta visión compleja, ¿sí?, a veces se aleja de las rutinas y de las visiones cotidianas que tenemos en este quehacer, dentro de la propia educación y también a la sociedad toda fuera del sistema educativo. Esa tensión ha estado y continúa, y por tanto un proceso de estas características que permite una reforma de orden estructural para la formación docente desde este lugar es algo que creo que tiene que tener el reconocimiento de todos los actores. Los que coinciden con el proceso y también, ¿por qué no?, los que no coinciden con el proceso. Cuando avanzamos en estos tiempos, siempre hemos dicho que todas las acciones que llevamos adelante, las discusiones, tienen que respetar tres dimensiones, que me parece que es importante recalcarlas en cada evento, más uno de esta naturaleza. Uno es la dimensión técnica que tiene que estar presente por la exigencia profesional que tiene cualquier presentación ante la sociedad desde el propio sistema de educación. En segundo lugar, tiene que estar la dimensión participativa, elemento que creo que tiene algunas dificultades de discusión a nivel nacional en la sociedad en su conjunto. El espacio, el lugar de cada uno con distintos roles dentro de una institución que tiene el derecho a dar su visión y por lo tanto establecer en el marco de esta agenda de derechos también que hemos logrado construir como país, generar los ámbitos adecuados, respetuosos, educados, tolerantes, pero que tienen que estar presentes y tienen que considerarse como espacios válidos dentro de la profundización de nuestro sistema democrático.
Y la tercera es la dimensión política. Si no hay intencionalidad clara de que los sistemas avancen en determinada dirección, difícilmente se encontrarán los instrumentos adecuados para ello. Entonces quiero empezar por la última que mencioné, que es la dimensión política. Acá tenemos algunos antecedentes que de alguna manera están lejos de la reforma estructural que está propuesta aquí y que está aprobada aquí, pero que muestran también esta voluntad de avanzar en romper algo histórico dentro del sistema educativo, que es el avanzar en responsabilidades, en oportunidades y también en un reconocimiento de orden salarial, simplemente por el transcurso del tiempo, simplemente por eso que podemos llamar antigüedad. Por supuesto que dentro de ese bloque de antigüedad aparecen formaciones, especializaciones, actitud y aptitud en el orden de nuestras prácticas educativas, que van generando una graduación, una evaluación que nos permite ordenar, ¿sí?, siempre acotado por el tema temporal, nuestro tránsito temporal por el sistema educativo. Y ahí es ese pasaje que hemos históricamente denominado del grado 1 al grado 7. Ahora bien, Primaria ha hecho un esfuerzo enorme, ya hace algunos años, intentando convocar a docentes para poder concursar y avanzar por una escalera diferente. En las dos últimas rendiciones de cuentas, la educación media ha presentado un modelo de orden similar. Este trabajo es un acumulado, en mi opinión, de orden estructural relevante, porque introduce una serie de nuevos elementos que creo que le hacen muy bien a la sociedad, que le hacen muy bien a la educación y que tienen que ser el objeto permanente de los sistemas de educación, esa búsqueda. Desde el punto de vista político, en ningún momento, a lo largo de estos periodos que por lo menos uno puede tener más cercanía y discusión en esta dimensión respecto a los caminos de la educación, ha estado en duda el hecho de construir caminos diferentes en función de la formación, el compromiso y el aporte de los colegas en todas las áreas que hoy desarrollamos, que no esté vinculado a una impronta también de aportes desde ese lugar académico y profesional, más allá del que le damos estrictamente por antigüedad. Por tanto, distintos instrumentos han llevado a poner esto en cuestión y políticamente el camino para trabajar sobre ello ha estado allanado. Después los instrumentos, los tiempos para poder construir esas transformaciones siempre están dadas por un conjunto de elementos que claramente conviven con la dinámica de las instituciones. Hoy aquí es un proceso que los compañeros lo han transmitido del orden de más de 3 años, ¿no? Porque 2016, pero por allá por mayo, creo. Principio. Bien. Y que ha tenido idas y vueltas, observaciones, que hemos tenido todos los actores que mirar con atención también nuevas normativas que han surgido en nuestro país en función del valor de la participación, de la escucha respetuosa de distintas visiones, pero eso de ninguna manera, que tiene que estar obligatoriamente presente, de ninguna manera condiciona la visión política, ¿sí?, que la institución tiene claramente por delante en su avance y en las distintas estrategias a construir en forma colectiva. De la dimensión, y la propia resolución creo que establece todo un proceso de distintos hitos que llevaron a lograr, digamos, un producto de estas características. Eso es parte también de aprendizaje para todos los actores, que muchas veces visualizan en la educación falta de autoridad, porque conciben a la educación y conciben a los docentes como agentes sometidos a órdenes, y no como agentes transformadores con autonomía profesional y con compromiso social y político respecto a la acción que desarrollan. Y por otro lado, lo técnico, digo, aquí hemos tenido visiones de distintos actores. El estamento claramente de asesoramiento de este Consejo ha sido enfático respecto a la importancia de avanzar en cambios estructurales desde este lugar. La visión política y técnica de los técnicos que delega el Consejo de Formación en Educación para este trabajo también
así lo han manifestado, y por tanto creo que no hay ninguna duda que esta dimensión profesional y técnica ha sido respetada en todo este proceso. Ese es un aspecto, a nuestro entender, medular. Esas tres dimensiones ordenadas y equilibradas en función de la búsqueda del bien común. Y los tiempos que lleva también ese tipo de transformación y de acciones para lograr, insisto, cambios estructurales de estas características. En segundo lugar, me gustaría hacer referencia a la viabilidad de instrumentación de cambios de estas características, porque formalmente esto está aprobado y se entiende, se estima que por marzo van a estar cerradas ciertas consecuencias que van a poner en rigor y en vigencia, digamos, este capítulo dentro del Estatuto Docente sustituyendo al actual. Bien, pero todos somos conscientes de que cada vez que hay una reformulación de estas características, se encuentran distintas dimensiones que también hay que tomar en cuenta, hay que considerar, para poder también generar acciones y proyectar su evolución para la viabilidad real y su implementación. Hay una claramente que es una dimensión conceptual. Insisto, muchos actores de dentro y de fuera coincidirán con esta forma de reorganizar el quehacer y el ordenamiento docente, y otros seguramente tendrán sus dudas o tendrán sus diferencias. Pero luego está el aspecto cultural, que conjuga el conceptual, pero luego con la acción real de cada uno de los actores. Esa dimensión es una dimensión muy importante en cualquier institución, porque allanado lo conceptual, los cambios culturales en las instituciones que engloban estos dos elementos, la discusión o la apropiación conceptual, y luego las acciones que permiten realmente los cambios, bueno, tienen sus procesos, dependen de cómo se desarrollen, depende de la actitud global o parcial de los distintos actores que componen la institución y de las demandas y presiones que las instituciones claramente tienen para dar respuesta a nivel social. Y luego una viabilidad que no es menor, que es la viabilidad económica, financiera de cualquier cambio. Y acá me voy a detener un par de minutos, fundamentalmente porque últimamente estamos escuchando elementos que nos preocupan en función de que todos trabajamos, y la educación creo que lo hace con su mayor esfuerzo, de poder comunicar avances y dificultades para la sociedad toda a través de la educación. Y voy a hacer referencia a estos dichos que hace algún tiempo escuchamos y estos días creo que se están reforzando sobre el despilfarro del dinero en la educación. Es verdad, la educación, la ANEP particularmente, sí creció presupuestalmente del orden de un 170%. Es verdad, logramos con un esfuerzo enorme estar en un aumento salarial de nuestros docentes en un valor medio del 100% del salario real. Nosotros sabemos lo que significaría hoy vivir con 35.000 pesos o lo que significa vivir con 70.000 pesos. Tenemos clara la diferencia, creo que no hay mucho que hablar en ello. Bueno, cuando uno dice que el salario real se incrementó un 100%, hoy está diciendo eso. Las posibilidades, las potencialidades que desarrolla el reconocer la formación docente, el reconocer el rol y la profesión docente, y el también estimular a nuevas generaciones que se acerquen a esta hermosa profesión que históricamente también su ingreso ha sido un elemento que poco grado de convocatoria a nivel nacional podría generar. Pero también es verdad que es una institución que creció en 38.000 vínculos laborales. ¿Y dónde están esos 38.000 nuevos vínculos laborales? Están en un aumento de 10.000 niños en 3 años, en lo que implica todo este proceso de maestros de primera infancia, de técnicos que apoyan esa tarea. Está también en el hecho de estar por encima del 100% de crecimiento de las escuelas y jardines de tiempo ampliado con distintas modalidades. Todos sabemos esos $1.300 que cada uno generamos el esfuerzo de transformar por niño una escuela común en una escuela de tiempo completo. Lo sabemos muy bien. El hecho de avanzar
en esta educación primaria integral con un conjunto de talleres y áreas que claramente nos enorgullecen. El avanzar en términos de universalizar la educación física, la enseñanza de inglés en ciertos niveles. El seguir en los niveles medios y contar hoy en infraestructura con 700 edificios intervenidos nuevos o de grandes ampliaciones del 2005 a la fecha y 200 que están en cadena para poder realizarse. El hecho de contar en media con 104 centros nuevos en barrios nuevos, donde no existía la presencia de educación media, y todo lo que arrastra el funcionamiento de un centro, que creo que todos lo conocemos, 40 liceos y 64 UTUs nuevas en barrios donde no existía presencia de educación media. El hecho de generar miles y miles de grupos con un costo que ustedes saben, que es del orden de 1.800.000 pesos al año, la generación del costo de cada grupo. Eso hace que en esta expansión educativa, que llega a la formación docente, a la educación terciaria en dos versiones, esa educación tecnológica que por allá por el 2000 tenía 284 alumnos y ahora va a llegar, antes de terminar el periodo seguramente, el orden de 13.000, o este incremento de formación en educación que estamos, y me corrigen compañeros, 29.000, bueno, ya me había quedado en 27.000, ya me perdí, casi 30.000. Todo esto en una situación en la cual hemos hecho todos un gran esfuerzo, pero somos conscientes que el derecho a la educación y una educación de carácter inclusivo nos llevaba a tener que desarrollar una gran expansión en términos educativos. Y esa expansión requirió de personas, de organización y, por supuesto, también requirió de presupuesto. Ahora bien, hoy ingresamos en esta estructura que también para su viabilidad requiere presupuesto. Y todos sabemos que con gran esfuerzo a lo largo de los años, de algunas décadas, hemos logrado sostener la diferencia de un 7,5% de diferencia entre aquel docente que es titulado y aquel docente que no es titulado. Y en magisterio con algún condicionamiento un poco mayor. Sabemos que cada cambio de grado, por antigüedad, está en el orden del 4,5%, 5,5%. Y sabemos lo que significa generar una política de estas características del punto de vista macro, a nivel de todo el sistema, también en el orden presupuestal. Por tanto, transformaciones de estas características que atravesaron lo conceptual, lo académico, y que se instalan en la transformación, también hoy, en el Uruguay de hoy, con todo el avance que se ha sostenido a nivel educativo, también demanda de este espacio. Y qué interesante propuesta de cambio desde el lugar, diríamos, foco o faro del sistema educativo todo, que es la formación de los docentes, y yo felicito la presencia de los distintos compañeros de los consejos que aquí hoy nos acompañan, de la apertura a nuevas dimensiones que no existe cultura en su desarrollo dentro de la formación en educación. Y por tanto felicito lo que aquí se ha planteado respecto a distintos proyectos de investigación, la presencia de Álvaro también como representante de la Universidad de la República, para poder de alguna manera juntos generar y entender la complejidad de estos temas. Salir de los titulares baratos que cansan, honestamente cansan, ir a lo profundo de esto. Podemos iniciar un proceso gradual en esto con viabilidad económica porque estamos hablando de 3.000 docentes, no estamos hablando de más de 50.000 docentes que dispone la Administración Nacional de Educación Pública. Podemos hablar de esto porque es un proceso gradual. Podemos hablar de esto y hacerlo posible, no con un discurso facilista, porque hay proyectado una serie de reorganizaciones y de nuevos aportes que posibilitan esto que conceptualmente entiendo que todos estamos de acuerdo en que se pueda provocar. Por tanto, cuando se habla de los destinos de los dineros de la educación pública, uno no sabe si se refiere a la alegría de los niños en miles disfrutando de sus campamentos educativos, uno no sabe si se habla de los miles de niños y jóvenes en distintas salidas didácticas, uno no sabe si se habla de que los docentes hemos generado la posibilidad de acercarnos medianamente a construir un salario digno para poder afrontar una tarea que supuestamente es de alta responsabilidad social.
supuestamente es de alta responsabilidad social. Por tanto, para poder cerrar este acto, que yo creo que es de reconocimiento, yo creo que es de festejo también, porque estas cosas tienen su tiempo, hay muchas miradas, muchas visiones, pero creo que es la manera que tenemos que seguir adelante para construir. A mí me gustaría, y pido disculpas porque no puedo con el genio, hacer referencia a 3 aspectos. El conocimiento es absolutamente vital, eso no hay ninguna duda. Es un elemento de poder en el mundo y la responsabilidad de los sistemas de educación pública de generar cadenas de transmisión para socializarlo pasa a ser una nueva obligación de los sistemas de educación pública. Ya no solo educar, sino entender la complejidad de lo que significa en el mundo dejar concentrado el poder en pocas instituciones o en pocas personas, a nivel mundial y a nivel local. Ahora, este nuevo desafío que se está proyectando y que viene desarrollando ya, porque Luis lo dijo con claridad, hay un conjunto muy importante de compañeros que son docentes de formación docente que ya tienen otro tipo de formación y ya han participado en procesos de investigación. Y algunos son referentes validados para poder guiar también a nuevos investigadores. Porque la docencia, la investigación y la extensión, y voy a dar una visión estrictamente personal, tiene ese encanto y ese desafío, no de investigar hacia adentro de la educación, no de extender lo que sé para poder iluminar a otros fuera del ámbito educativo, sino para ir ahí, tener la capacidad de escucha y de aprendizaje suficiente para traer eso al seno de la estructura educativa y tener la capacidad, que es un gran desafío a nivel nacional, de formar docentes en las distintas áreas para una educación inclusiva, para una educación solidaria, para una educación donde el desafío profesional está en que todos aprendan. No tiene sentido estructuras ortodoxas que validen formas de enseñar si la gente no aprende. O si el problema está concentrado en que tengo que cambiar el objeto de estudio porque no me convence los resultados que tiene mi intervención en él. La investigación es clave y la extensión es clave. La investigación porque las realidades que tenemos que asumir hoy claramente difieren de algunas décadas atrás. Y la extensión es clave porque si no tengo capacidad de leer el impacto de mi tarea en la sociedad, entonces no puedo asumir el rol de profesional. No puedo asumir el rol de profesional porque la profesión implica la capacidad y la apertura de poner mi profesión al servicio del desarrollo de lo que ella específicamente otorga en las transformaciones que la sociedad requiere. Por tanto, este avance en educación, en docencia, en investigación y en extensión, yo creo que va a ser de un aire, de un oxígeno enorme en la formación de nuestros futuros docentes y en la formación de los docentes actuales. Porque si no tenemos la capacidad de leer la realidad de nuestra sociedad y cómo poner la educación, estos hoy 3.000 docentes y 30.000 estudiantes al servicio de un movimiento de cambio, de igualdad, de derechos y de desafíos de orden pedagógico para provocar aprendizajes en todos, bueno, entonces esa investigación seguramente va a estar acotada a alguna situación que puede ser de carácter endógeno, que puede ser de carrera profesional, que puede ser de una producción que me genera un reconocimiento pero tiene poco impacto en la vida de las personas, y una extensión que a veces termina siendo, ¿sí?, el elemento a poder agregar en mi conocimiento una posibilidad dentro de la estructura ya no formal y académica en la cual participo, de ilustrar y orientar a ciudadanos en pos del conocimiento que poseo, y no la capacidad de leer cuál es el efecto resultante de todo mi trabajo en la docencia respecto a las transformaciones que requiere nuestra sociedad. Por tanto, como también lo político está orientado en una educación inclusiva, en una educación basada en derechos, en una educación que tiene que universalizarse, pero que tiene que atender la singularidad. Bueno, si será necesario conversar, discutir todos los días, en todos los centros educativos y en todos los centros de formación en educación, sobre el rol que debe de tomar el docente
del punto de vista de su responsabilidad profesional y de su rol de constructor de política en esa micropolítica que se desarrolla en cada territorio y que tiene directamente que ver con la vida de la gente. Por tanto, felicitar el trabajo de todos los compañeros del Consejo de Formación en Educación, felicitar el trabajo de todos los técnicos y que han participado, de todos los estamentos a nivel de asesoramiento técnico o a nivel de organización gremial o sindical, que han permitido llegar hoy no al Consejo de Formación en Educación, no a los docentes de formación en educación, no a los futuros docentes de formación en educación, sino a la sociedad, dotarla de una herramienta clara que le da mayor transparencia, que le da mayor apertura al conocimiento y que le da mayor apertura a juntos comprometernos con los desafíos que tenemos como país. Muchas gracias. Un gusto estar acá y realmente un gran honor poder compartir con ustedes, hacer docencia en esto de explicar un poco de qué viene esta modificación del capítulo 14 del Estatuto, más allá que los docentes que trabajamos en formación en educación hemos discutido muchas veces las propuestas, idas y venidas que han tenido, pero es un gusto poder compartirlos hoy en esta actividad. Lo que relata esa primera diapositiva es un poco el derrotero, muy ajustado o muy acotado, porque ha sido un derrotero un poco más extenso seguramente que lo que muestra esta diapositiva. Algo hacía referencia a Marcelo, es decir, el trabajo interno, el documento que produce el Consejo de Formación en Educación en un grupo que se crea en el 2016, junto con compañeros de la Asamblea Técnico-Docente, representantes del sindicato, integrantes del Consejo de Formación en Educación en ese momento. Y bueno, eso fue dando como producto que en agosto del 17 llegáramos a un documento de acuerdo a la interna del Consejo de Formación. Y esto fue elevado a Codicen para su consideración. La asesoría letrada de Codicen lo analizó, hizo sus aportes, sus ajustes, y a diciembre del 2017 teníamos un proyecto de documento de modificación del capítulo que refiere a la formación en educación. Distintas historias que nos llevan por las necesidades de diálogo, y acá yo quiero resaltar que más allá que esto está analizado o finalmente acordado en el 17, previo a eso hubo un trabajo muy intenso de muchos actores que pusieron pienso, discusión, espacios de trabajo para llegar a esto que para los docentes de formación en educación es un logro importantísimo, pero que requirió mucho tiempo de discusión, de análisis, de amasar propuestas de manera tal de que se pudieran concretar. Seguramente no refleje el 100% de la posición de alguno de nosotros, pero es eso lo que logramos acordar y bienvenido en ese sentido. Este año tuvimos intercambios en marzo y en mayo con la Intergremial de Formación Docente, donde se discutió algunos aspectos de uno de los artículos del capítulo que tenía que ver con las comisiones de evaluación, y finalmente el 24 de septiembre de este año, junto a Codicen y a la CESEU en pleno, se analizó la propuesta, se llegó a acuerdos y el 27 de septiembre Codicen aprueba esta modificación del estatuto. Vamos ahora a lo interesante, al contenido del estatuto, ¿no? Bueno, este estatuto nos propone una estructura de 5 grados académicos donde define las funciones para cada uno de ellos y los requisitos para el ingreso. Ahora Luis va a ilustrar un poco en qué se caracterizan estos 5 grados en cuanto a los requisitos y las funciones. Por otro lado, el ingresar en carácter efectivo a los distintos grados a través de un concurso es otra de las propuestas que este estatuto nos define. Otro aspecto relevante, importante y que se asocia estrechamente con lo que señalaba Ana es la definición de la formación equivalente. Dado es que formación docente o formación en educación no tenemos capacidad de dar títulos de posgrado, muchos docentes a lo largo de muchos años han tenido otras formaciones que no son consideradas postítulo porque no están acreditadas de esa manera, pero está considerado para poder reconocer otras formaciones que muchos docentes que trabajan en nuestro consejo han tenido. Se reconoce la antigüedad,
pero se propone la misma disociada al grado académico. Todos tenemos un recorrido, una antigüedad de trabajo en el Consejo, pero no necesariamente esa debe estar atada al grado académico. Y esto es un cambio significativo que propone la modificación del Estatuto. A su vez, prevé la presencia o la relación entre cargos y horas, es decir, la combinación de esas dos figuras dentro de la tarea docente. Podemos tener cargos, pero también pueden haber horas que estén asociadas a nuestra tarea. Por otro lado, la renovación de la efectividad. Cada 5 años va a haber comisiones de evaluación y va a haber la posibilidad de renovar la efectividad. Esas comisiones de evaluación también serán desarrolladas en sus características a partir de lo que va a presentar Luis. Y esto va a empezar a regir una vez que finalice el proceso de concursos en que estamos en marcha, así que esperamos que en marzo del 2020 nos pongamos a trabajar. Nos queda mucha tarea por delante. Luis. Los requisitos. Bueno, algo que no es menor, porque cuando uno presenta modificaciones siempre surgen un conjunto de dificultades en los compañeros a entender cómo nos afectará esto. Nosotros vamos a estar regidos por el mismo estatuto que están todos los docentes de la ANEP. Lo que cambia es el capítulo que refiere a formación en educación, pero seguimos teniendo las mismas condiciones de lo que está expresado en el resto del estatuto que todos los otros docentes de la ANEP, más allá de esa porción del estatuto que se modifica. Algo sustancial y clave para nosotros, que en estos 5 grados académicos se prevén que todos los docentes podamos realizar tareas de enseñanza, primordial tarea que tenemos, pero también investigación y extensión. Están comprendidos dentro de las funciones en cada uno de estos grados académicos las 3 funciones específicas que hacen el carácter universitario al que queremos alcanzar. Esa idea de la combinación de las horas y cargos, como ya lo señalaba, y la figura que van a transitar unos cuantos años, capaz que para que la podamos ver concretada, por lo menos algunos, de la dedicación exclusiva. Para el grado 5 se plantea la figura de la dedicación exclusiva. Un enorme agradecimiento por la presencia de todos ustedes aquí. Realmente nos reconforta que estén aquí docentes, funcionarios, integrantes de los otros consejos, incluso Álvaro Rico acompañándonos desde la UDELAR, bueno, por supuesto, integrantes de CODICEN, y sentimos a través de esa presencia que para todos ustedes la formación de los educadores es realmente importante en lo que puede suponer los cambios educativos en los que estamos embarcados. Hoy, como ya se dijo, presentamos un nuevo capítulo 14 del Estatuto del Funcionario Docente, capítulo que está especialmente referido a la estructura docente del Consejo de Formación en Educación. Es la culminación de un largo proceso que hoy, hablando con nuestro ex consejero docente, Edison Torres, que es algo así como nuestra memoria institucional, me decía que el proceso comenzó en el año 2008. Este proyecto, o por lo menos un acercamiento a este proyecto, comenzó a ser discutido en el año 2016, en un grupo de trabajo integrado por integrantes de la TD, de la intergremial, de los estudiantes, y que además ese era un poco el grupo de trabajo para la elaboración, digamos, y la discusión profunda. Después teníamos contactos permanentes a través de la bipartita de los integrantes o representantes de la intergremial. Es una nueva estructura de la formación docente que forma parte de cambios que estamos realizando en la estructura académica general del Consejo. Pero que no estamos solamente abocados a ese cambio, sino que esa transformación forma parte de un proceso de transformaciones y que todos los objetivos y las líneas de acción de ese proceso de transformaciones tienen que ver unos con los otros. Todos apuntan a una meta que tenemos desde que asumimos en el Consejo y tomando
también los aportes y los logros del Consejo anterior apuntan a una formación mejor, de mayor calidad y a mayor cantidad de egresos en la formación inicial, en la formación de los futuros educadores. Digamos que el indicador que nos permitirá evaluar si realmente estamos logrando ese salto en calidad y cantidad de la formación inicial de los docentes será en la medida que nos acerquemos a formar un docente que tenga conciencia del papel que juega para el cumplimiento del derecho a la educación para todos y todas y a lo largo de toda la vida, y que tenga una mirada inclusiva y una sensibilidad inclusiva, porque los conocimientos para la inclusión se adquieren, pero la actitud emocional para la inclusión se adquiere también a través de muchas experiencias y de muchos conocimientos, y supone un posicionamiento ético frente a la sociedad en la que estamos involucrados. Para poder cumplir con esa meta, que entendemos es fundamental, o sea, mejorar la formación de los futuros educadores, para que puedan incidir realmente en el proceso en el que estamos transitando en toda la Administración Nacional de la Educación Pública, entendemos que hay una serie de objetivos específicos que estamos tratando de llevar adelante con distintas líneas de acción. Así, por ejemplo, la formación no se agota en la formación inicial, por lo tanto, estamos embarcados en un impulso a la formación de los posgrados y a la formación permanente. Podemos decir que hoy tenemos 149 docentes del CFE y de los otros subsistemas que han recibido sus títulos de especialización, diplomas de especialización. Y tenemos 87 docentes también de todos los subsistemas que han recibido sus títulos de maestría y que continúan defendiendo sus tesis, y seguramente vamos a tener muchos más. También entendemos que aporta a esa mejora de la formación de los educadores no solamente la formación permanente y los posgrados, sino el impulso a la investigación educativa. Y así hemos hecho un acuerdo con la ANI, a través del cual, llamado CFE Investiga, a través del cual 3 generaciones han realizado ya sus investigaciones, 3 cohortes, digamos, de investigadores. Y estamos en este momento con un proyecto, con un programa, fue proyecto por mucho tiempo, pero hoy ya es un programa de investigación en educación, PRADINE, que bueno, ha comenzado con un llamado a nobles investigadores que serán tutorados por docentes que tienen más experiencia en la investigación, investigadores más expertos, más experimentados. De modo que todas estas líneas son las que llevamos adelante, junto con mejoras en la gestión, y la mejora de la estructura académica, o mejor dicho, completar la estructura académica, que sea articulada, que sea coordinada, que no deje ningún campo del saber afuera, es también un propósito que estamos llevando adelante. Por eso, a partir de los departamentos académicos que estaban ya, que existían cuando nosotros llegamos al Consejo de Formación en Educación y que fueron un aporte muy importante, buscamos unir, vincular campos muy amplios del saber y creamos los institutos académicos, tratando de favorecer el intercambio, el trabajo interdisciplinario. Y como hay carreras cuyos campos del saber no estaban representados por los institutos académicos tradicionales, también creamos institutos académicos de carrera. Y dentro de ese panorama de las transformaciones académicas, encontramos entonces que se enmarca este nuevo capítulo del Estatuto Docente para la Formación en Educación, que es, además hay que señalarlo, una transformación del estatuto importante después de muchos años, y que organiza el trabajo docente en formación en educación, el trabajo de los formadores, en grados y cargos concursables para la obtención de la efectividad, con efectividades renovables, lo cual es muy importante porque eso no existía en el antiguo capítulo 14, y que también van a ser sujetos a evaluación, por supuesto. Y esto
proporciona a los formadores y a aquellos que quieran serlo la posibilidad de una carrera profesional en formación en educación. Hay un primer grado donde se pueden presentar a concurso o aspiraciones profesores que todavía no tengan mucha experiencia en formación en educación y que van a poder trabajar y formarse junto a otros docentes de mayor grado, con mayor experiencia y formación. Y por supuesto que esto se combina también con lo que ya dije, ¿verdad? Con los posgrados, con la investigación. Junto con la posibilidad de avanzar en la carrera docente, tenemos los instrumentos para que nuestros docentes y los docentes de otros subsistemas se formen y puedan avanzar en esa carrera docente. También tenemos que decir que junto con todo este esfuerzo por la formación, hemos apostado a nuevos planes que son algo así como el eslabón para un proceso de transformación curricular, que comenzará y continuará, porque los planes no tienen que ser cosas cerradas y no tenemos que apostar a la reforma, sino que tenemos que apostar a nuevas estructuras que justamente sean abiertas, flexibles y evaluables. Pero todo esto entonces hoy tiene su concreción, todo este esfuerzo, todas estas líneas de acción en este capítulo que nos va a posibilitar muchas de estas cosas que también se están llevando adelante. Como ya dije, fue el resultado de una intensa negociación, lo dijo también Marcelo. Pero bueno, por suerte esta negociación intensa ha llegado a su culminación. Los compañeros del Consejo, Luis Garibaldi y Rosana Cortazo, van a entrar en los pormenores de este capítulo y en la proyección a futuro para comenzar su inmediata implementación, que por supuesto esa implementación será progresiva y nos va a trascender como Consejo. Pero lo importante es que quede institucionalizada, justamente, ¿verdad? Porque lo que queda institucionalizado tiene posibilidades de continuar. Finalmente, quiero agradecer a todos aquellos que han participado y han posibilitado este capítulo 14, a la ATD de Formación en Educación, a la Intergremial, a la CESEU, a la Asesoría Letrada y la Sala de Abogados de Codicen, a la División Planeamiento Administrativo del CFE, a nuestra asesora letrada, la doctora Silvana Trimarchi, que nos ha acompañado en todo este proceso, al anterior consejero docente, Edison Torres, que también participó y aportó mucho para que pudiéramos llegar a este momento. A todos, muchas gracias. Edith, adelante. Me gusta que la ministra hoy esté de licencia. La verdad, más allá de la alegría, más allá de la satisfacción de poder estar con ustedes hoy celebrando esto, me gustaría reflexionar, como dice Marcelo, acerca de la trascendencia que tiene lo que ha ocurrido al modificar el artículo 14 del Estatuto del Funcionario Docente. Es muy interesante y sin duda que todos los que están acá estamos compartiendo cuando lo que Ana plantea cuando dice esta es una de las transformaciones, de este conjunto de transformaciones que los orientan hacia un horizonte deseado, pero sobre todo proyectado, que es el nivel universitario de la formación de los docentes. Y fue muy también curioso ver cuándo empezó y dónde y cómo se empezó a discutir el tiempo. Lo que pasa que los procesos no siempre somos conscientes de cuándo se inician. De repente nos vemos sumergidos en un proceso, pero no tenemos conciencia clara de cuándo fue que empezó. Ese es un rasgo de los procesos de cambio, de los procesos de transformación. Otro rasgo es que no son lineales. Hay algo
de irregular en las fases de esos procesos. No son todos iguales. De repente parece que no pasa nada, que hay como un letargo, y de golpe aparece un cambio brusco. Pero no surgió de la nada, fue resultado de ese otro que aparentaba, de ese otro momento que aparentaba como que no había ningún movimiento. Y un tercer rasgo es el ritmo. Los ritmos son distintos en cada momento, en cada fase de las transformaciones. ¿Y por qué digo todo eso de esto? Porque no importa cuándo empezó, pero sí sabemos que hace mucho tiempo. Y lo que importa también es que lo que ocurre con esta transformación es un salto cualitativo muy relevante en la transformación de la institución formadora de los docentes. Y ese cambio cualitativo tan importante resalta al cambiar el concepto de docente. El docente de formación de los docentes se está diferenciando aquí en sus funciones de los demás docentes de los otros desconcentrados. ¿Por qué aparece esto? Porque aquí, para ser docente de formación docente, hay que cumplir las 3 funciones. No exclusivamente la enseñanza. Se le incorporan 2 funciones más, con distinto porcentaje en el equilibrio de las 3 según el grado. Pero cambiar esta concepción es parte del proceso. Asumirse como docente de un nivel terciario superior y orientado a lo universitario es cambio relevante en este proceso. Y aquí es esto lo que está ocurriendo. Y vendrá después un tiempo, volvemos al tiempo, que no sabemos si va a ser lento, si va a ser rápido, con qué ritmo va a ser, de que se vaya expresando esto en cada uno de los docentes. Y cuando aquí hablamos de que la investigación también pasa a ser una función y la extensión también pasa a ser una función, está cambiando a la institución formadora, está transformando a la institución formadora de docentes en una institución productora de conocimiento. Deja de ser una institución transmisora de conocimiento exclusivamente para ser productora de conocimiento. Ahora ustedes me van a decir, bueno, pero mirá que ya hace tiempo que estamos investigando. Ah, claro que sí. Volvemos a los tiempos. Si no hiciera tiempo que estaban investigando, tampoco se hubiera llegado a esta toma de conciencia de que esto es función. No es investigo porque me parece, o me encanta investigar, o qué importante es que ahora, y mirá cómo me surgió esto con los alumnos. No, ahora es función. Y entonces, los institutos de formación docente pasan a integrar el mundo de las instituciones productoras de conocimiento. Y ahí celebramos, pero también asumimos lo que implica. Asumimos la responsabilidad de trabajar también con todas esas instituciones productoras de conocimiento que ya tienen historia, que ya tienen un recorrido
en principio las del propio Sistema Nacional de Educación Pública, UTEC y UDELAR, pero otras también que sin duda los convenios responden a esa necesidad del trabajo en red, del intercambio, de la producción colectiva, del trabajo con otros y el retomar lo que unos ya hicieron para avanzar hacia algo más profundo. Es trascendente lo que estaba ocurriendo. Esta trascendencia tiene un cimiento que hace que uno esté contento porque no está viniendo como impuesto, no es por decreto. Hizo un recorrido de construcción entre todos, de discusión, acá se habló de eso, y yo no quiero dejar de resaltar que lo que hoy es, porque ya está aprobado, el artículo 14 del Estatuto del Funcionario Docente, es producto, es resultado de un trabajo colectivo, de intercambios. Me imagino las discusiones que habrán tenido, me imagino los desencuentros, pero hubo encuentro. Y eso es lo que vale celebrar. Y no quiere decir que va a ser para siempre, porque vieron que siempre pasa que uno después en el papel lo ve y dice, quedó. Pero cuando le empieza a aplicar, mirá, y quizás haya que hacerle algunos otros retoques cuando ingrese esto en la práctica. Es importante, ahora que lo nombran, decir que aquí hubo este trabajo colectivo, un trabajo colectivo donde las dimensiones de todo lo que está en juego aquí estuvieron presentes. Sin duda la dimensión que tiene que ver con lo jurídico, con lo administrativo que queda también contemplado o incluido en lo jurídico, pero estuvieron también los deseos de lo que es la profesionalización docente. Estuvieron también los miedos, yo no dudo que hayan estado los miedos. ¿Y qué va a pasar con nosotros? Rosana mostraba esto de los que ya son efectivos, ¿no? Y cuánto tiempo. Y todo eso fue contemplado. Aquí nadie queda sin trabajo. Y voy a referirme por último a otra línea que tiene que ver con esta trascendencia. Y es el desarrollo profesional permanente. Queda aquí no solo obligado, sino legislado. Entonces, regular eso no es menor. Al asegurar primero el desarrollo profesional permanente, porque la producción de cada uno, la producción individual de cada profesor, y estamos hablando de los profesores que forman a los docentes. Desde que me senté acá me acordé de una reunión de hace un tiempo que en la administración pasada con un francés que vino justamente hablando de formación docente, y él dijo una frase que a mí siempre me quedó resonando y hoy la voy a recordar, que decía, el país que no asegura una formación de calidad de sus docentes, un país que no cuida a sus docentes, es un país que no quiere a sus hijos, a los niños, a las niñas y a los adolescentes. Y aquí ustedes lo que están haciendo en esta transformación es jerarquizar la formación docente, es darle un lugar relevante, es una manera de atraer a los mejores docentes a la formación docente. Y vaya si eso es trascendente.
Entonces, sin duda que este proceso no terminó. Acá hay algo que es un salto cualitativo importante, fundamental, pero el proceso sigue. Y si no está ese trabajo fuerte de todos los que están acá hoy, sin duda que eso se puede perder. ¿Y vieron ese proverbio? Que hoy es oportuno. Que dice los hombres, y ahora tenemos que decir, y las mujeres, pasan, pero las instituciones quedan. Y ustedes son la institución. Muchas gracias.